¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en su programa La Luz del Mundo Hoy. Esta ocasión desde las instalaciones de Berea Internacional. El tema de hoy es sobre el significado del nombre oficial de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Yaret, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emanuel. Buenos días a todos ustedes, queridos televidentes. Les recordamos que nos pueden contactar a través de los números telefónicos que aparecen en su pantalla y también a través de nuestras redes sociales. Nos encantaría que también nos contaran desde dónde nos están viendo. Soy ministro en la iglesia de Saltillo, Coahuila. Nos daría mucho gusto que nos acompañara, y no solamente usted, sino también su familia. El Señor tiene un plan para usted de salvación, y no solamente para usted, también para su familia. Cuando guste, las puertas del Señor están abiertas para usted. Dios los bendiga. A sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarle? Claro, nuestros horarios de culto son por la mañana a las 5 y a las 9. Por la tarde a las 6. ¿Dice usted que vive en Monterrey? Dígame, ¿en qué colonia? Si usted va en metro, baje en la estación La Raza y a unos pasos está el templo. De nada, es un placer atenderle. Usted también llámenos o escríbanos para saber dónde se encuentra el Templo de la Luz del Mundo más cercano a su domicilio. En la actualidad, el término iglesia se refiere a la congregación de los fieles que se reúnen en un lugar determinado para alabar al Dios único y verdadero. La iglesia fundada por Jesucristo y sus apóstoles tiene características esenciales que determinan su vigencia por el ministerio del apóstol de Jesucristo. Algunas de las características que definen y distinguen a la Iglesia del Señor se determinan primordialmente por su gobierno apostólico. En su origen fue fundada por el Señor Jesucristo, ya que como perito arquitecto puso el fundamento y pide que quien desee seguirle lo haga por la voluntad, ya que el Señor a nadie trae en contra de su decisión, sino por su disposición a servir a Dios. El nombre Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, que es el nombre completo de la Iglesia del Señor, no es formulado por algún ser humano a su antojo, a su idea. Este nombre está establecido en la Biblia y aún el apóstol Pablo le mencionaba a Timoteo en primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué quieren decir estas palabras? Bueno, es que la iglesia no usa el plural porque el Señor estableció y fundó una iglesia. Y su origen es singular, no es un origen múltiple para poder llamarle las iglesias, es la iglesia del Dios vivo. ¿Pero qué? ¿Hay varios dioses? No, hay uno solo que está vivo. De dioses, pues, nos dice la Escritura que hay muchos dioses y señores, pero para nosotros solo hay un Dios, y ese Dios está vivo, es eterno. No tiene fin su existencia, ni tiene principio, porque Él es, o sea, no está, es permanente. Y el nombre, la Iglesia del Dios Vivo, nos da a entender quién es el que la diseñó, el que pensó, el que la cuida. Y luego dice columna y apoyo o baluarte de la verdad. Un apoyo, un fundamento, es algo firme, es algo que no se mueve, es algo que está estable y que nosotros podemos confiar que pasen los años y no va a ir cambiando ni su forma de adorar a Dios, ni su doctrina, ni su forma de honestidad. Todo permanece igual. Para la iglesia del Dios viviente no va transformándose con las épocas, con las temporadas.
como tampoco la palabra de Dios se transforma. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estamos viendo en este nombre que habla de una columna, un apoyo que hay hermoso puesto por el Señor, columna que pues es establecida por los que Dios envía para sostener y llevar a cabo este trabajo tan grande, y un baluarte, una columna y apoyo de la verdad. ¿De qué? De la verdad. O sea, solo hay una verdad. Las personas quisieran ver una verdad de esta forma, de aquella, tu verdad, mi verdad, pero solo hay una verdad, y ese es nuestro Dios, y en Jesucristo nos lo vino a enseñar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos sabemos que el nombre es una parte fundamental en la vida de toda persona u organización. El nombre identifica, distingue, determina. En todo tiempo, el nombre ha sido de suma relevancia, ya que personifica, hace único y diferente a quien lo posee, y es uno de los principales activos de las personas físicas o morales. En la actualidad, el nombre es considerado como un derecho de exclusividad. Los nombres tienen un impacto muy importante. Reflejan cualidades, características y fortalezas. En las Sagradas Escrituras tenemos diversos ejemplos, como cuando el Señor, en el libro de Génesis, menciona que plantó un huerto llamado Edén y puso allí el nombre que había creado. También le dio el nombre a Adán y a Eva y designó nombres especiales a los animales y aves, de acuerdo a sus funciones y características. Dios también cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque iba a ser padre de muchas naciones, de acuerdo y en cumplimiento de la promesa de Dios. La Iglesia del Señor en esta nueva era lleva por nombre Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. ¿Qué padre en este mundo no se alegra con la llegada de su hijo o de su hija? En esa dulce espera empieza a buscar el nombre que le dará. Hace sonar el nombre una y otra vez, incluso hasta el apellido heredado, hasta que logra un nombre que para él es extraordinario, diferente al de los demás, y lo comunica a sus seres más queridos. El padre tiene toda la libertad de ponerle nombre a su hijo o hija. Si alguien lo cuestiona, él conserva su decisión, su elección, su voluntad. Para el Padre, el nombre lleva un propósito y suena hermoso. Para los que lo escuchan puede sonar extraño. Sin embargo, para Él tiene un gran significado que le causa un deleite. Dios en su voluntad va acomodando los tiempos. Decide qué nombre llevará a su pueblo, lo da a conocer en su momento, de tal forma que la humanidad lo empieza a identificar. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y nos invita a brillar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Iglesia, de acuerdo a lo que la Escritura nos explica, es el conjunto de almas. La Iglesia no puede ser las paredes, los pisos de algún inmueble, de algún lugar. La Iglesia es el conjunto de almas. La misión de la Iglesia del Señor, desde el principio nosotros sabemos que Cristo fundó una iglesia. Cuando Cristo funda su iglesia, Él dice: yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que será luz de vida. Por eso nosotros decimos ser la iglesia de Cristo, porque somos
la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Jesucristo da una encomienda a sus discípulos y Él les dice que vayan a todo el mundo a predicar esa verdad. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, es una misión que Cristo encomienda a su iglesia. Nosotros somos hoy quienes vivimos. Nosotros hoy somos los que caminamos, los que predicamos valores cristianos. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, nos enseña: ser la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, significa vivir para Cristo. En otras palabras, ser la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad es estar unido a Dios, estar unido a Cristo, estar unido a sus discípulos santos, estar unido a la iglesia del Señor. Es una vida. ¿Cómo se vive esa vida? Con valores, con responsabilidad. Es nuestra manera, cómo nos conducimos en la sociedad, cómo nos conducimos aún en el hogar, porque Cristo vino a cumplir una misión. Esta misión era que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo. La verdad que Cristo le dejó a sus discípulos. La verdad que Cristo hoy en este tiempo nos trae un apóstol verdadero de Él. Por eso el apóstol del Señor nos enseña ser limpios, ser santos, ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en Puerto Vallarta, Jalisco, y quiero invitarle para que venga y conozca nuestra iglesia en esta localidad. El Señor Jesucristo dijo: el que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Nos daría mucho gusto que nos acompañara. Dios los bendiga. A sus órdenes, ¿en qué puedo ayudarle? Claro, nuestros horarios de culto son por la mañana a las 5 y a las 9. Por la tarde a las 6. ¿Dice usted que vive en Monterrey? Dígame, ¿en qué colonia? Si usted va en metro, baje en la estación La Raza y a unos pasos está el templo. De nada, es un placer atenderle. Usted también llámenos o escríbanos para saber dónde se encuentra el Templo de la Luz del Mundo más cercano a su domicilio. La importancia que Dios le da al uso de un nombre especial es porque éste designa un lugar de honor por su significado, ya que el nombre se otorga por linaje, por promesa o por profecía. Dios ha dado nombres especiales a sus obras importantes, ya sea por sus cualidades o por la predestinación de las que iban a ser objeto y obra. Cuando Dios funda su única iglesia en la tierra, deja el testimonio en las Sagradas Escrituras. Le da un nombre único y especial que permite que ese nombre describa a su iglesia en sus principios, valores y cualidades que la distinguen por siempre. El primero que refiere sobre este punto de iglesia es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice, hablando de la iglesia: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de Él. Cuando habla de roca se refiere a Él, porque el mismo apóstol Pedro, en una carta que él escribe, en la primera de Pedro, nos dice que Él es la piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que queremos dejar en claro en esta parte es que iglesia no es el muro o las paredes donde se reúnen las personas, sino que la Biblia claramente nos habla y nos dice que el mismo Señor que la establece, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: el Señor añadía a la iglesia, a su iglesia, los que habrían de ser salvos. ¿Quiénes eran los que formaban esta iglesia? A los que el Señor traía
a los que el Señor añadía a la misma. Dice la palabra de Dios que en una ocasión los apóstoles en una predicación se añadieron como 3,000 almas. Posteriormente, en otra predicación de los mismos apóstoles, la Biblia nos dice que se añadieron como 5,000, y así posteriormente, en el libro de los Hechos, ya nos menciona de una grande multitud que se reunía a alabar a Dios. Todavía, para que quede más claro sobre este punto, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, nos narra la palabra de Dios que al apóstol Pedro lo habían tomado preso, lo tenían encarcelado, dice la Escritura, y nos narra esa parte que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quiénes eran entonces los que oraban? Aquellos que habían sido añadidos a la iglesia del Señor. Y luego también en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 3, nos dice la palabra de Dios que un hombre llamado Saulo, a quien posteriormente el Señor llamó a su ministerio, él asolaba, dice, a la iglesia, y luego dice, acarreaba a hombres y mujeres. Quiere decir entonces que los que eran asolados por el apóstol eran aquellos miembros que formaban parte de la iglesia. Con esto podemos definir entonces que iglesia es el grupo de almas que se reúnen para alabar y para servir al Señor. En los tiempos del Señor Jesucristo, Él mismo designa un nombre muy especial a su iglesia, un nombre que la distingue de otros grupos religiosos que existían en el tiempo del Señor. Este quedó guardado en el secreto de Dios para mostrarlo y revelarlo solamente a quienes Él deseara hacerlo. Por esto, el nombre de la iglesia fundada por Jesucristo fue especialmente determinado por Dios, cuidando que definiera las cualidades y características de su exclusiva función, llevar y enseñar la doctrina de Dios revelada a sus apóstoles. El apóstol Pablo explica de forma puntual el nombre que Dios le reveló para su iglesia y dice, en la primera carta que le envía a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Al decir iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la palabra columna y apoyo de la verdad es porque en la iglesia está la verdad de Dios. La verdad se apoya en la iglesia, está en la iglesia. La verdad viene de Dios. Por ejemplo, dice Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es de Dios. Dios se le entrega a Jesucristo y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo entrega esa palabra a sus apóstoles y los apóstoles tienen la verdad de Dios en el Evangelio, en la doctrina, en la enseñanza, y en la iglesia, la luz del mundo, hay un apóstol de Jesucristo que Él lo estableció, que Él lo puso. Por lo tanto, la verdad, la iglesia es columna y apoyo de la verdad porque la guía un apóstol de Jesucristo que tiene la verdad de Dios porque el Señor a ellos se la revela, a ellos se les entrega. Dice Cristo en la oración de Juan 17, yo les he dado tu palabra. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en Silao, Guanajuato, donde está la monumental Torre de la Fe. Ahí te esperamos con gusto y con alegría. Siga con nosotros en su programa La Luz del Mundo. Hoy. Cada semana. A la misma hora. Por este canal.
El Señor Jesucristo estableció claramente el nombre de su iglesia diciendo: Vosotros sois la luz del mundo, y esta luz alumbrará delante de los hombres, para que vean sus obras y por ellas glorifiquen a Dios. La iglesia del Señor pertenece al único y eterno Dios, el poderoso creador del universo, en quien se apoya, se sostiene y establece como columna y apoyo de la verdad de Dios. El nombre de la iglesia, la luz del mundo, se lo puso Dios. Ningún hombre lo eligió y pudo hacerlo. Por este medio de este nombre da a conocer a su iglesia en este tiempo y señala con exactitud características esenciales. Iglesia del Dios vivo, porque solamente existe un solo Dios verdadero. Para las gentes existen otros dioses, otras divinidades para ellos, pero para nosotros solamente existe un solo Dios, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, con sus perfecciones, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es el único Dios verdadero que existe, que no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno, Él vive eternamente y para siempre, y es el único Dios que existe en todo el universo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No hay otros dioses, por eso es iglesia del Dios vivo, porque nuestro Dios es un Dios espíritu, un Dios poderoso, un Dios que no está solamente en un sitio, en un lugar, cubre toda la tierra, todo el universo, todo el cosmos. Es un Dios omnipresente que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es el único Dios que existe. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que el mismo Dios que establece esta iglesia le pone el nombre y nos dice que el nombre de ella es Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Eso lo encontramos en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué Iglesia del Dios vivo? Nos dice la palabra de Dios que desde la antigüedad, ya venían formándose grupos y algunos de ellos se proclamaban o se decían llamar de Dios. Pero de esta iglesia de la que nos habla la Escritura, nos dice que esa iglesia pertenece a un Dios que es vivo. Vivo porque oye, escucha, ese Dios responde. Esos que forman parte de su iglesia, cuando se enfrentan a alguna necesidad, cuando hay algún dolor o alguna aflicción, se acercan a ese Dios que los trajo a su iglesia y ese Dios les responde. Voy a poner un ejemplo. Dice la Escritura que en tiempo del profeta Elías, ya en ese entonces, había un grupo de hombres que servían a un ídolo llamado Baal. Y la palabra de Dios nos enseña que Elías hizo un reto hacia ellos para que entendieran que al Dios al que él servía era un Dios vivo. Y la palabra de Dios nos enseña que en esa ocasión los profetas estuvieron clamándole a su Dios Baal, como ellos le llamaban, porque para ellos era un Dios. Pero ese Dios, vamos a ver cómo en el ejemplo nos narra que ese Dios jamás les contestó. Aunque estuvieron hablándole, estuvieron clamándole, ese Dios nunca les dio una contestación. Ese Dios es muerto. Sirven a un Dios muerto que no escucha ni tampoco les va a responder. Sin embargo, Elías creía en un Dios vivo, y al momento en que Elías empieza él a orarle a su Dios, ese Dios, dice la Escritura, que le contestó, oyó su clamor, oyó su súplica y tuvo una contestación. Lo mismo encontramos ya en las Sagradas Escrituras en tiempos de los apóstoles. A la iglesia del Señor, a quien era asolada, era también perseguida, parecía que estaba sola. Sin embargo, en el Dios que creían, era un Dios vivo.
cuando ellos se hincaban y empezaban a orarle a ese Dios les contestaba, como nos dice la palabra del Señor acerca de los apóstoles, que estando ellos presos, nos dice la Escritura en un pasaje de Hechos, que los apóstoles habían sido encarcelados y sin embargo, estando en ese lugar, empezaron a cantar alabanzas, empezaron a orarle a Dios y ese Dios les contestó, las puertas se abrieron y pudieron salir con libertad. ¿Qué decimos con esto? Que esta iglesia a la que nos enseña las Sagradas Escrituras es una iglesia que pertenece a un Dios vivo, porque ese Dios, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su aflicción, ese Dios la va a escuchar, le va a oír y ese Dios le va a contestar. Soy ministro en la iglesia de Corozal, Veracruz. Los invitamos cordialmente a conocer nuestro templo, nuestra doctrina, nuestra iglesia. Sería un placer para nosotros tenerlo un día que nos visite. Y quiero recordarles, amigo y amiga, que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo. Dese la oportunidad de conocerlo, de conocer su doctrina y alcanzar la salvación para su alma. Nos daría mucho gusto que estuviera por allá. Hemos llegado al final de una edición más de su programa La Luz del Mundo Hoy. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Y los esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga.